Ya, si quieres. ya. Estamos nuevamente junto a ustedes, ya regresamos de la pausa comercial y me encuentro conversando aquí con psicólogo Álvaro Contreras Ojeda, aquí en Lógico. Le agradezco de que esté hoy día acompañándome en este programa especial COVID-19, porque hay tantas cosas que uno tiene que conversar y tener la mirada de distintos profesionales es bueno, porque nos va entregando orientaciones para sobrellevar de mejor manera esta pandemia. Álvaro, quedamos con una pregunta pendiente. ¿M? Y me gustaría mucho que pudieras tú comentarle entonces a nuestros auditores cuáles son los problemas más recurrentes que te ha tocado enfrentar ahí en el consultorio, con la gente que llega hasta ese lugar. Mm. Mira, de un tiempo a esta parte y en el contexto COVID, una de las cosas que más se están observando, y como ya le mencionaban antes, es el tema de los trastornos de sueño, ya sea de conciliación, por un sueño intermitente, o de repente esto de que no tengo problemas para dormir, pero me despierto a las 5 de la mañana y de ahí no puedo pegar un ojo. Y como le decía en la primera parte, esto genera alteraciones en lo cotidiano. Y principalmente la angustia que genera no estar durmiendo bien. De repente me desperté a las 3 de la mañana y no puedo pegar un ojo, y generalmente uno empieza a rumiar, como se dice, o estas ideas reiterativas en la cabeza, de estar pensando cosas, preocupaciones, cosas que quedaron pendientes, que terminan finalmente siendo una carga más que un alivio. Y de repente no te das ni cuenta y ya son las 6 de la mañana. Tengo muchos pacientes que me dicen, ¿sabes qué? No pego un ojo en toda la noche y recién me estoy durmiendo a las 8 de la mañana para despertarme a las 4 de la tarde. Que eso también Ya. ha pasado mucho en cuanto a las atenciones. Esto por un lado como trastorno de sueño. Por otra parte también está el aumento de la ansiedad, como le decía, esta intranquilidad mental de que tengo que hacer algo. Y eso lo puedo expresar después a través de aumentar el consumo de cigarrillo, de el consumo de ingesta de alcohol también, o de la alimentación, comerme las uñas, etcétera. Hay muchos mecanismos de compensación o de tratar el tema de la ansiedad. Hay gente que, como le decía recién, se pone a comer, pero por otra parte hay gente que puede canalizar mejor eso y se pone a tejer, a pintar, sale a correr, etcétera. Ahí cada uno va evaluando o va viendo cómo va mejorando o cómo va afrontando esta situación. En tercer lugar también está la depresión, este trastorno del ánimo en donde me falta la pila o ando con la pila baja, me cuesta mucho realizar las actividades cotidianas, todo me cuesta un mundo. Junto a eso puedo tener trastornos de sueño, también nuevamente trastorno del apetito, no querer hacer las cosas que hago de manera cotidiana, y que todo eso que antes hacía de manera normal ahora me cuesta un mundo. Y eso se ve afectado porque de a poquitito me voy encerrando en un mundo también. Y para eso, bueno, también están los tratamientos farmacológicos, de psicoterapia. Eso con el tema de la depresión, haciendo como un muy, muy breve resumen. Y por otro lado también están los temas de violencia intrafamiliar, como usted algo tocaba en antes. Acá en Magallanes tenemos una tasa importante de violencia intrafamiliar, hay harta denuncia, pero también hay muchos más casos que no se denuncian. Y el hecho de estar confinados, toda la familia en una casa dentro de lo posible, puede llevar a que haya mayores roces, a que haya más inestabilidad del ánimo por el mismo tema del encierro, y que se pudiesen generar más episodios de violencia. Lamentablemente las denuncias son mucho menos que los casos reales. A nosotros nos tocan acá de repente ver casos que llegan a atención al SAPO o al diurno en general en el consultorio, que refieren otro tipo de cosas, pero uno después en la conversación, en la entrevista de ingreso, puede ir viendo de que hay elementos de violencia sexual, por ejemplo, de violencia física, psicológica, y que todas esas cosas hay que de alguna manera denunciarla, y derechamente hay gente que no la denuncia o no consulta por eso. Entonces ahí hay que tener harto ojo. Y finalmente el consumo de alcohol, drogas en la región. Acá nosotros también tenemos
somos una de las comunas y de las regiones en donde más se consume alcohol. Y bueno, no es casual que muchos de los accidentes vehiculares que se registran acá también están asociados al consumo de alcohol y un montón de otras cosas que generan este mismo consumo. Y eso lamentablemente no hay una... Las personas no recurren de manera voluntaria a controlarse acá a los centros de salud, a iniciar algún tratamiento. Cuesta mucho que lleguen las personas a solicitar porque no hay una conciencia de enfermedad también. Cuesta mucho reconocer que soy alcohólico. A mí por lo menos me pasa mucho que la persona que viene a preguntar por un tratamiento viene mandatado por el tribunal, por ejemplo, y porque en algún momento ya se mandó una amarrada. Pasa mucho que está esta imagen social del alcohólico como la persona que está casi en situación de calle y que está tirado en una esquina tomando alcohol. Y no necesariamente es así, o sea, la persona con un alcoholismo se define como alguien que ya por el consumo de alcohol comienza a presentar dificultades personales, laborales, interpersonales en general, no necesariamente que andes tirado en la calle o quedándote ahí a la intemperie. Entonces ese también es otro elemento a considerar y todas estas patologías o alteraciones se pueden exacerbar con el tema de la confinación, del confinamiento, o con el tema de estar encerrado viendo a los familiares todo el día si es que no hay un buen manejo familiar también. Sí, la verdad es que es bien complejo y hoy día ustedes han tenido un arduo trabajo también frente a todas estas dificultades y yo creo que es como que están comenzando, porque más adelante va a ser mucho más intenso, ¿cierto? El trabajo que les va a tocar hacer a ustedes como profesionales, como psicólogos, para ayudar no solo a la gente adulta, sino también a los jóvenes, e incluso hasta los niños. Sí, sin ir más lejos, además de agradecer la invitación, nosotros, bueno, algo te comentaba, la invitación inicial era la semana pasada, el jueves pasado, pero de a poco ha ido aumentando tal la cantidad de demanda de parte de los usuarios que nos vimos imposibilitados de acceder a este espacio y hoy en estos momentos mis otros 3 colegas, nosotros somos 4 acá en el CEFAM, 4 psicólogos, mis otros 3 colegas están llamando a los pacientes, haciendo evaluaciones vía telefónica ya que todos los controles se encuentran suspendidos, entonces estamos trabajando harto y como menciona usted, una vez que ya comience esto a disminuir en algún momento, claro, la demanda por salud mental va a ser explosiva y ahí vamos a tener que en algún momento generar un plan para tratar de atender a la mayor cantidad de población posible. Por lo menos nosotros manejamos un correo electrónico de salud mental y todos los días están llegando un mínimo de 10 correos y yo creo que 10 correos diarios de solicitudes de atención, de controles, etcétera. También mucha gente preguntando cuándo se van a retomar los controles, entendiendo de que en los 5 CEFAM de la comuna por lo menos están los controles suspendidos de todo tipo, crónicos, salud mental, entonces es súper complejo porque hay una población que sí está demandando volver a las atenciones, pero en estos momentos estamos abocados al tema respiratorio y cuesta mucho ya en estos momentos por la realidad de la región que se ha visto una leve mejoría, quizás dar un paso atrás y comenzar con las atenciones, porque no es la idea arriesgar a la población viniendo a los espacios. Claro, oye Álvaro, además que hay que también asumir que una persona que está pasando por un trastorno cualquiera que sea, no basta con que vaya a una sesión con el psicólogo, esto tiene que tener una sistematización en el tiempo y es según la situación, puede durar mucho tiempo, entonces es como que el sistema va a estar muy saturado. Un psicólogo, ¿cuántas personas puede atender? ¿Cuántas, digamos, puede tratar en este momento? De acuerdo a tu experiencia. Es que va a depender de hartos factores, principalmente la cantidad de horas contratadas, de la cantidad de recursos humanos que hay en cada CEFAM,
nosotros, si mal no recuerdo el número exacto, somos alrededor de 22, 24 APP psicólogos en los 5 CESFAM y 3 SECOF que existen en la comuna, más o menos, un número más o menos. Entonces, bueno, y aclarando que no todos los colegas tienen la jornada completa, pero al margen de eso hay un tema también de disponibilidad de horas, y lo otro también importante es la cantidad de horas médicas, porque recordemos de que en estricto rigor el ingreso se tiene que hacer, el ingreso por salud mental se tiene que hacer por médico, quien hace una evaluación, hace una confirmación diagnóstica, si es que hubiese un diagnóstico, inicia un tratamiento farmacológico si es que es necesario y hace recién ahí la derivación con psicólogo. Lo que se hace en este tipo de situaciones quizás es al revés. Nosotros los psicólogos hacer algún tipo de filtro de inicio, que es lo que probablemente vamos a tener que hacer, y recién ahí ver si es necesario o no la derivación con médico, porque el médico probablemente cuando volvamos todo esto, no solamente ven salud mental, ven los controles crónicos de hipertensión, diabetes, todo el programa cardiovascular, claro, a los niños, a la ira, hay un montón de subprogramas dentro de las prestaciones que tenemos como centros de salud familiar. Entonces, probablemente desde la salud mental vamos a tener que hacer eso. Nosotros como psicólogos de la red tratar de hacer ese filtro inicial, pero sí, estoy de acuerdo con usted, va a ser algo que se viene con bastante demanda, lo tenemos súper claro. Oye, ¿cuántas sesiones mínimas son viables realizar cuando tú estás teniendo algún trastorno? No, indistintamente cuál sea el trastorno, cuál es la cantidad menor de sesiones que debiera tener un paciente de atención psicológica. Mira, eso es súper variable, va a depender mucho del trastorno, de la patología, va a depender del interés de la patología, va a depender también de la conciencia de problema que tenga la persona, es decir, si yo realmente tengo claridad de que estoy cursando por una patología, va a depender del apoyo psicosocial que tenga esta persona, si tiene redes de apoyos de la familia, amigos, etcétera, si tiene apoyo desde el punto de vista laboral también, porque recordemos que uno de los estresores muchas veces también el tema laboral, o sea, si pido una licencia médica muy larga, muy extensa, puede que quizás me echen del trabajo, etcétera. Hay un montón de factores que hay que evaluar en ese caso, pero desde un punto de vista estadístico y casi de manual, el Ministerio de Salud plantea en cuanto a un tratamiento farmacológico un promedio de 8 sesiones, más o menos como estándar para el tratamiento de la depresión principalmente. Pero como bastante, le digo, esto es quieto a todos. No, claro. Es que yo te digo bastante porque piensa tú que es como lo mínimo que tendría que tener una persona para superar un trastorno a lo mejor bastante menor. Y eso implica en hora profesional bastante tiempo. Sí. Así que si nosotros hacemos como un cuadro comparativo, vamos a pensar de que toda esta cantidad de trastornos que hoy día se están dando por esta pandemia, vamos a lo mejor a necesitar, no sé, muchos profesionales psicólogos para que puedan atender a toda esta vasta población que va a estar muy afectada. O sea, es que en ese contexto, por lo mismo, el gobierno, tengo entendido, y desde el MinSal ya está haciendo un trabajo en realizar un plan de salud mental nacional para trabajar con toda la población. O sea, lo que usted menciona es cierto, va a haber una explosión de gente que va a necesitar atenciones, y claramente nosotros como CESFAM no vamos a dar abasto para ese tema. Hay muchas otras cosas también asociadas a salud mental y que no tienen que ver solamente con los trastornos. Hay mucho de los psicosomáticos, o sea, hay mucha gente que va a presentar trastornos físicos a raíz de patologías de salud mental. Una de las cosas más clásicas es el tema del colon irritable, que también lo hemos visto con bastante frecuencia acá, que se está presentando, pero que cuando uno empieza a indagar, claro, hay preocupaciones detrás,
puede haber un trastorno ansioso, pero que de alguna manera está generando esos síntomas, lo mismo que ya le mencionaba del trastorno de sueño, también es una forma de somatizar preocupaciones, dificultades que estoy teniendo actualmente en distintas áreas. Dolores musculares, dolores de cabeza también. Cefalea, exacto, sí. Oh. Oye, Álvaro, como estamos ya con el tiempo casi encima, me gustaría que pudieras tú comentarle a nuestros auditores y televidentes qué podemos hacer para minimizar el estrés, porque hoy día en concreto muchos estamos estresados. Yo también me incluyo, porque estos encierros nos tienen muy, a lo mejor alterados anímicamente, emocionalmente, físicamente, etcétera. Pero, ¿qué podemos hacer? A lo mejor tú puedes entregarnos algunas orientaciones para trabajarla desde nuestra casa. Mira, lo primero y una de las cosas que siempre recomendamos en estos casos es mantener o elaborar una rutina adecuada en el hogar. Es decir, cuesta mucho o se ha visto, me toca mucho ver personas de que con todo el tema de la pandemia comienzan a acostarse mucho más tarde o comienzan a generar desarreglos en los horarios de alimentación, por ejemplo. Yo siento de que establecer un horario nos da una cierta estabilidad y nos fija una cierta estructura en nuestro cotidiano, de tal manera que eso puede empezar a ayudarnos a tener cierta certeza de mi día a día. Yo creo que eso es una de las primeras cosas que pudiese recomendar. Y lo otro también súper importante, regular el tema de los medios de comunicación. Una de las cosas que afecta bastante es ver muchas noticias, por ejemplo, y autobombardearnos de comunicaciones, de noticias todo el día. Yo me atrevería a decir que el 90% de la tele son noticias negativas. O sea, hoy veía 190 y tantas personas fallecidas el día de ayer. Entonces, claro, si uno empieza a dimensionar eso, obviamente pueden empezar a generarse alteraciones desde un punto de vista del ánimo, a generar mayor preocupación, etc. Entonces, es algo a considerar respecto a la cantidad de información que consumo. Eso no significa que no vea noticias, pero si voy a estar viendo noticias de todos los canales y además después voy a estar viendo los matinales, después en la tarde el programa de X canal, obviamente en algún momento me voy a afectar y me voy a poner mucho más sensible al respecto. Yo creo que esas dos son como los consejos más importantes o las cosas más importantes a tener en consideración. Álvaro, me parece estupendo porque sabes que hoy en día igual esto de los horarios, hay gente que se levanta muy tarde, siendo que, ¿cierto? O a las 9, porque tenía que trabajar. Entonces yo creo que no pueden perder ese ritmo, porque hay que pensar de que estamos en la casa, pero estamos igual haciendo un trabajo desde nuestra casa, o tenemos mucho trabajo con los niños, con las cosas de la casa y una serie de otros de otras cosas externas que nos llegan. Entonces, establecer horario para mí es como lo básico. Y dentro de eso también, ¿sí? Dime. Es que ahí me acordó la otra vez una usuaria me comentaba esto de que ella veía como una especie de vacaciones, esto de que desde su trabajo la mandaron para la casa, lo veía como una especie de vacaciones, pero unas vacaciones forzadas. Y claro, me decía, sí, estuve viendo las series que tenía pendientes, he visto harta tele, bla, bla, bla. Me he levantado tarde, he dormido todo lo que quería dormir, etcétera, pero después de eso ya empieza a ver como el tedio, como la ociosidad de todos los días lo mismo, que ahí es donde comienza a generarse estas dificultades que ya mencionábamos en el primer bloque. Entonces, yo creo que ahí es súper importante lo que le decían antes, de estructurarse en el día a día, porque claro, en un comienzo pudiese ser, no sé si simpática es la palabra, pero
es como ya, puedo descansar, dormir un poquito más, pero en algún momento eso igual puede pasar la cuenta, pensando de que llevamos en cuarentena en el país ya bastante tiempo. Nosotros nomás acá en la ciudad estuvimos en cuarentena un buen rato, bastantes semanas. Sí, pues. Así que eso, los horarios es fundamental. Y también el poder buscar una forma de no estar siempre en contacto con información negativa o con gente tóxica, eso también ayuda, porque el positivismo es una de las cosas que tenemos que fortalecer hoy en día y mantener una actitud positiva. Y bueno, creo que ya estamos como llegando, pero Álvaro, no me puedo quedar sin hacerte esta pregunta que te decía hace poco rato, ahí como cuando estábamos en comerciales. Hay gente que no se da cuenta que está estresada. Y pues, sería bueno, no explicar, pero sería bueno que le pudiera, cuál será como el mayor síntoma actitudinal que ejemplifica a una persona estresada. Chuta, cada persona enfrenta de manera diferente el estrés. Si tuviésemos que hacer una distinción principal, hay gente que exterioriza el estrés y que ahí es donde uno puede ver todas estas situaciones de mal genio, de intolerancia, de problemas de sueño. Nuevamente volvemos al tema del sueño y varias otras cosas más. Y otra gente que lo reprime y se lo guarda para adentro, como se dice vulgarmente, y eso puede generar también otras situaciones de más agotamiento emocional. Pero en general, las personas más cercanas son las que primero se dan cuenta cuando uno anda estresado, porque desde afuera es más fácil darse cuenta más que uno mismo. Así es. Oye, Álvaro, estamos llegando ya al final del programa. Agradecerte y en otro momento te volveremos a invitar para que nos acompañe y ya hablemos de algún otro tema más específico también. Y que bueno, me alegra de que hoy día tú nos hayas dado un poco de información en relación a todo esto que nos está acongojando y que está alterando a mucha gente de nuestro país. Gracias. No, ¿de qué? Ya nos estamos yendo a nuestros auditores televidentes, decirles que bueno, tienen